Yo siempre digo, la vida da vueltas que ni una rueda de la fortuna puede seguir. Y en esta historia, amigo mío, había un hombre rico, de esos que piensan que el mundo es un buffet libre y los pobres cubiertos desechables, pero no contaba con dos detalles, dos niños gemelos hambrientos y una niñera con la lengua más afilada que cuchillo de carnicero. Era un miércoles sofocante, de esos en que el aire pesa más que una deuda vencida. En lo alto del condominio de lujo, con mármol hasta en el pasamanos, reinaba el silencio. Un silencio que ocultaba un ruido invisible. Las barrigas vacías de dos niños escondidos en el cuarto de servicio, comiendo aire y esperando un milagro. El tal millonario, don Augusto, dueño de inmuebles, acciones, empresas y ego inflado, ni sabía que los niños realmente existían. Pensaba que eran hijos de la empleada con algún vago desaparecido. Mandaba dejarles alimento como quien cuida a un perro callejero por obligación social. Y entonces, hijo mío, vino el giro. La niñera, doña Nena, una mujer de coraje, arrugas de historia y mirada de madre que ya perdió un hijo, decidió bajar a la oficina de él con los ojos llorosos de rabia y el corazón lleno de vergüenza ajena. Don Augusto, los niños están comiendo jabón, de hambre. ¿Usted va a esperar a que salga en las noticias? Él se rió. ¿Conoces esa risa podrida por dentro? Pues así fue. De burla. Doña Nena, si me preocupara por los hijos de los pobres, no tendría tiempo para cuidar mi patrimonio. Ella se quedó congelada, respiró hondo, el aire parecía cemento entrando en el pecho, y entonces dijo, el patrimonio es lo que vale. Pero lo que realmente vale, usted ya lo perdió hace mucho y aún no se ha dado cuenta. Fue ahí cuando él tembló. Pero aún no cayó. Aún. Porque lo que viene después, eso va a derribar incluso al más fuerte. Si te gustan las buenas historias, deja tu like y suscríbete, porque esta historia, que empezó con hambre, termina con justicia. Y la justicia, hijo mío, a veces viene en delantal y sandalias, no en traje y corbata. Hay cosas que uno no olvida ni con Alzheimer, ¿sabes? Y aquella mañana quedó grabada en la memoria de la niñera como una cicatriz que arde incluso en sueños. Los gemelos Pedro y Paulo, de 8 años, ojos hundidos, boca reseca de sed, cuerpos tan flacos como promesas rotas, estaban acurrucados en la esquina del cuarto de planchado. Uno comía jabón en barra como si fuera dulce, el otro lamía la palma sucia de su mano, buscando sabor donde solo había polvo. Doña Nena, que los cuidaba desde bebés, entró llorando.
Por el amor de Dios, niños, ¿qué están haciendo? Pedro respondió con una sonrisa torcida, de esas que duelen el alma. Es que soñé con comida y desperté con sabor en la boca. Paulo completó. No queríamos molestar, tía. Ya hemos esperado mucho. Ella corrió a la cocina de la mansión, pero todo estaba cerrado. Nevera llena, despensa rebosante, pero todo con cerradura electrónica. Medida de seguridad para evitar el desperdicio por parte del personal, decía el cartel en la puerta con la fría firma del propio don Augusto. La mujer se desplomó. Se sentó en el piso de granito con la cabeza entre las rodillas. Lloró. Lloró como solo llora quien ha visto demasiado. Pero el llanto de una niñera no se convierte en decreto, y el hambre de un niño no aparece en el balance financiero. La situación era absurda, pero nadie la veía, o fingían no verla, que es peor, porque dentro de esa casa elegante, donde los cuadros valían más que los empleados, había un mundo escondido, un mundo con olor a moho, sabor a lágrimas y nombre de injusticia. Para todos, los gemelos eran hijos de la señora de la limpieza que desapareció, dejados ahí por caridad. Pero doña Nena sabía. La caridad de los ricos es como sombra de poste, solo cubre lo que conviene. En la reunión del personal, intentó hablar. Dijo que los niños estaban enfermos, que necesitaban comida, médico, escuela. El gerente de la mansión, un tal Helio, respondió: Esos mocosos están vivos de milagro, doña Nena. Usted debería agradecer al patrón, no pedir más. Y entonces apareció la primera señal. Paulo comenzó a sangrar por la nariz. Pedro se desmayó de la nada. Fueron llevados de urgencia a la enfermería privada de la mansión. Y fue ahí que el médico de turno, al revisar el expediente de niños dependientes de la casa, frunció el ceño. Estos niños no tienen registro, pero son idénticos al nieto desaparecido del señor Augusto. Silencio. Un silencio que dolía más que un grito, porque ahora, amigo mío, lo que era descuido podría ser algo mucho mayor. Y doña Nena guardaba una carta escondida que podía enterrar o salvar el imperio de aquella familia, pero aún no era el momento de mostrarla. El destino a veces disfruta viendo al arrogante tropezar antes de caer. Hay hombres que se esconden detrás de cifras para no enfrentarse al espejo, y don Augusto era uno de esos. Cuando el médico comentó en voz baja que los gemelos se parecían demasiado al nieto que él juraba que había muerto hace 6 años, el viejo tembló, pero tembló por dentro. Por fuera, mantuvo el mentón en alto como quien defiende un trono, y respondió con desprecio: Esos mocosos no tienen nada que ver conmigo.
Son hijos de alguna empleada descuidada y punto final. No voy a alimentar conspiraciones de pobres con delirios. Ah, hijo mío, el que niega la sangre siempre grita más que el ADN. Pero el médico insistió. Disculpe, señor, pero los exámenes muestran compatibilidad genética con su familia. No estoy afirmando que sean sus nietos, pero es imposible ignorarlo. Augusto rió. Una risa seca, nerviosa, de esas que intentan tapar el miedo con arrogancia. ¿Compatibilidad genética? Doctor, hasta el manatí tiene ADN parecido al nuestro. Esa es ciencia barata. Esos exámenes no valen ni el papel en que están impresos. Y salió de la sala dando un portazo que resonó por toda la mansión, como quien quiere callar al mundo a la fuerza. Pero la duda, esa no se cayó, se quedó. Como termita en madera fina, comenzó a carcomer por dentro. Esa noche, el millonario anduvo por la casa como alma en pena. Evitaba las miradas de todos, pero hubo algo a lo que no pudo resistirse: espiar, oculto, por la rendija de la puerta, a los dos niños durmiendo abrazados en un colchón viejo, cubiertos con una manta agujereada. Y allí, parado, con la mano temblando en el picaporte, lo vio. La marca de nacimiento en el hombro de Pedro era idéntica a la que tenía su nieto. Tragó saliva. El corazón se le descompasó, pero la mente, esa es terca. Siempre pensé que esa marca era extraña. Debe ser común, se decía a sí mismo, como un borracho convenciéndose de que aún puede conducir. Pero en ese mismo instante, allá en el cuarto de la niñera, doña Nena abría una cajita de terciopelo escondida dentro del colchón. Adentro, dos pulseras de maternidad, con el nombre de la madre de los niños, y el apellido era el mismo que el del patrón. Pero ¿cómo iba a decir eso? ¿Cómo probarlo? ¿Cómo enfrentar a ese hombre que trataba a la gente como basura reciclable? Sabía que si hablaba sin pruebas, lo perdería todo. Pero si callaba, los niños perderían más aún. Y en medio de todo eso, Augusto preparaba un viaje de lujo, para huir de la confusión. Pero lo que iba a encontrar al día siguiente, en el garaje, lo cambiaría todo. Porque quien lo esperaba allí era el pasado, en carne, hueso y voz de niño. Sí, la vida da vueltas, y a veces da con fuerza, y aquella mañana calurosa, con el sol golpeando seco sobre el vidrio blindado del garaje, quien esperaba a don Augusto con los ojos grandes y los pies descalzos, era Pedro. Sí, el niño, con la cara sucia de polvo y un dibujo arrugado en la mano. Señor, ¿puede llevarle esto a mi mamá si ella está en el cielo? Augusto se congeló, el chofer se atragantó, y el tiempo se detuvo por 2 segundos, 2 segundos que parecieron eternos.
El papel tembloroso en la mano del niño mostraba un dibujo de palitos, dos niños tomados de la mano con una mujer de vestido largo, y al fondo una casa con un árbol al lado. Pero no era cualquier casa. Era la antigua hacienda de la familia, vendida años atrás, tras una tragedia que Augusto nunca tuvo el valor de enfrentar, la muerte de su hija menor. O al menos, eso decían. ¿Quién te mostró esto, niño?, preguntó con la voz quebrada y el rostro pálido. Yo lo recuerdo. Allí vivíamos, antes de que vinieran los hombres malos. Los hombres malos. Esa frase retumbó en la cabeza de Augusto como campana de iglesia en día de entierro. Subió a su oficina tambaleándose, mandó cerrar los portones, canceló el viaje y por primera vez en años fue al cuarto de la niñera. Doña Nena, ¿qué sabe usted sobre estos niños? Ella tardó en responder. Respiró hondo. Sacó la cajita de terciopelo del armario y la colocó sobre la mesa como quien entrega una bomba. Dentro las dos pulseras de hospital con los nombres. Pedro y Paulo Gubella de Almeida. Gubella de Almeida. El mismo apellido de su hija. El mismo suyo. Estas pulseras me las entregó su hija antes de desaparecer. Ella no murió, don Augusto. Huyó. Huyó embarazada, asustada, con miedo de usted. La mano de él tembló. La piel perdió el color. La memoria volvió como un rayo en cielo despejado. La discusión, la bofetada, la puerta cerrándose. La última vez que vio a su hija con los ojos llenos de lágrimas y la barriga apenas empezando a notarse. Ella me odiaba. Tenía miedo, porque usted juró que no permitiría que un bastardo manchara el nombre de la familia. Esa frase fue como una pedrada. El imperio del orgullo empezó a desmoronarse en silencio, pero lo peor aún estaba por venir, porque esa noche, mientras Augusto lloraba oculto en el baño, una carta antigua cayó del armario de Nena, firmada a mano, por su propia hija. Y en ella, una revelación que partiría el corazón del viejo en dos. Dicen que quien busca, encuentra, pero nadie te avisa que lo que uno encuentra puede ser peor que lo que se había perdido. Y cuando don Augusto leyó aquella carta, ah, hijo mío, fue como si le dispararan un tiro que no sangra por fuera, pero destroza por dentro. La letra temblorosa de la hija decía: Papá, si estás leyendo esto, es porque o me encontraste o me destruiste. Huí porque amaba. Porque el padre de mis hijos era pobre, y tú preferiste mantener el apellido limpio antes que la familia unida. Pero si algún día estos niños regresan a esta casa, trátalos con la dignidad que yo nunca tuve. La lágrima cayó, la primera en años, y no fue de dolor, fue de vergüenza. A la mañana siguiente, Augusto hizo algo que jamás pensó que haría. Fue a la comisaría. Quería registrar a los niños, reconocerlos, quizás hasta contar la verdad.
Pero, ironías del destino, la justicia, esa dama ciega, tenía los ojos bien cerrados al corazón. La comisaria, una mujer fría y de carrera, escuchó todo en silencio. Luego dijo: «Don Augusto, ¿está usted confesando que ha ocultado la existencia de dos menores sin registro legal? Eso es un delito». Pero yo no lo sabía. Lo acabo de descubrir. Son mis nietos. La madre de ellos es mi hija. ¿Tiene acta de nacimiento? ¿Alguna prueba oficial de su paternidad? ¿Testigos vivos? Porque hasta donde sé, su hija fue dada por muerta hace años, sin cuerpo, sin funeral. Ella escribió esta carta, mírela. Una carta no es un documento legal. Usted me está diciendo que dos menores están bajo su tutela sin respaldo legal alguno. Eso configura secuestro, abandono de menor e incluso falsedad ideológica, si intenta registrarlo sin proceso judicial. La sala se volvió gélida. Augusto sintió el peso del mundo sobre los hombros. Por primera vez, entendió lo que era ser tratado como culpable sin derecho a réplica. «Soy un hombre de bien», gritó, y la comisaria respondió seca. «Un hombre de bien no deja que un niño coma jabón». Fue escoltado de regreso a casa. Con advertencia. Los niños serían retirados al día siguiente y llevados a albergues públicos hasta que la justicia determinara su destino. O ChatGPT dice: cuando volvió a la mansión, los empleados ya murmuraban. El chofer hablaba por teléfono con su esposa, comentando que el patrón se volvió loco de remate. El gerente Helio, con su sonrisa falsa, preguntó: «¿Va en serio con eso de registrar a esos mocosos, patrón? ¿Va a dejar el imperio en manos de hijos de nadie?» Fue entonces cuando Augusto se dio vuelta, y por primera vez no gritó, no respondió con altivez, solo dijo: «Ellos no son hijos de nadie, son hijos de mi hija, y si esto acaba conmigo, que acabe, pero que acabe bien». Ah, pero las cosas no iban a terminar ahí, no, señor. Porque esa noche, mientras los niños dormían por primera vez en una cama con sábanas limpias, un oficial de justicia llamó a la puerta, con una orden que cambiaría todo. El sonido del timbre esa noche no fue cualquiera. Era como el martillo de un juez golpeando antes de dictar sentencia. El guardia atendió sin saber lo que venía, y al abrir el portón se encontró con la presencia fría de un oficial de justicia, chaleco gris, portafolio negro y una mirada sin alma. «Buenas noches».
Tengo aquí una orden de retiro de emergencia. 2 menores en situación irregular serán trasladados al albergue San Miguel, conforme a determinación del juzgado de menores. Augusto bajó las escaleras con el rostro encendido. La niñera, doña Nena, salió del cuarto ya con la respiración entrecortada. «No, ellos están bien aquí. Yo los cuido. Soy casi una madre». Pero la ley no quiso escuchar. «No hay registro legal, señora. La custodia es irregular. No tienen acta válida». La prioridad es la protección, no la emoción. Los niños fueron despertados con delicadeza, pero ni toda la ternura del mundo pudo ocultar la violencia del momento. Pedro se frotó los ojos y preguntó, «Tía, ¿vamos a dar un paseo?» Paulo ya había entendido. Se quedó en silencio, apretó el brazo de su hermano y bajó la cabeza. Augusto intentó impedirlo, usó su nombre, su dinero, su apellido. Nada funcionó. La orden está firmada por un juez. Cualquier resistencia será considerada obstrucción. Se quedó parado en la puerta, viendo cómo se llevaban a sus nietos en un coche viejo, con vidrio roto y cinturones improvisados. 2 vidas que él rechazó, y que ahora lo rechazaban con silencio. Doña Nena lloraba sin sonido, lloraba con el cuerpo, lloraba por dentro. Había intentado todo, y fallado. Augusto entró en casa, aturdido. Se encerró en la oficina, bebió, lanzó una botella contra el espejo. Miró su reflejo roto y, por primera vez, dijo en voz alta, «Ellos son mis nietos», y cayó de rodillas, como si el suelo le hubiera arrancado todo, el orgullo, el poder, el apellido. Ahora todo era polvo. Los empleados comenzaron a alejarse. La casa se volvió un cementerio de recuerdos, y en la madrugada siguiente, Augusto desapareció, sin nota, sin rumbo, sin aviso. El gerente encontró su celular tirado en el jardín. Sus zapatos quedaron en el pasillo. Nadie supo decir a dónde fue. Solo la niñera supo sentirlo. Fue tras ellos. Pero aún estaba a tiempo, porque el albergue San Miguel escondía más secretos de los que las paredes podían sostener. Y ahí dentro, los gemelos ya estaban a punto de desaparecer otra vez. En el albergue San Miguel todo era concreto, hierro y silencio. Las paredes pintadas de verde desvaído olían a desinfectante vencido. El portón alto crujía al abrirse. Y las sonrisas allí parecían prestadas, como si nadie supiera si realmente tenía derecho a ser feliz. Pedro y Paulo fueron ubicados en una habitación con otros 3 niños, una litera para compartir, una manta delgada y un uniforme gris claro. Lo poco que tenían, dibujos, juguetes improvisados, quedó atrás, retirado con la misma frialdad con la que se saca una espina, sin ceremonia, sin advertencia. La primera noche fue larga y fría.
Pedro lloró bajito, escondiendo la cara en la almohada rala. Paulo, más callado, se quedó con los ojos abiertos, mirando al techo como quien habla con Dios en la oscuridad. ¿Crees que ella vendrá por nosotros?, susurró Pedro. Vendrá, ella siempre viene. ¿Y el señor rico? ¿También vendrá? No sé, pero ayer nos miró diferente, igual que mamá. Esa misma madrugada, la niñera, doña Nena, hizo lo que solo una madre de corazón haría. Fue al albergue con pan, leche y una petición en la mano. La directora rígida dijo, las visitas solo con autorización judicial, pero Nena no suplicó. Entregó un cuaderno viejo, de tapa azul, con hojas amarillentas. Este era de su madre, la hija que él perdió. Si no me abre la puerta a mí, ábrasela a ella. La mujer leyó el nombre en la portada. Cuaderno de gestación, Mariana Gouveia de Almeida. La directora tragó saliva. Y entonces abrió. Doña Nena entró con las manos temblorosas. Encontró a los niños acostados. Cuando Pedro oyó la puerta abrirse, se dio vuelta con miedo, pero al ver la figura de la niñera, los ojos se le llenaron. «Tía», ella corrió. Los abrazó a ambos al mismo tiempo, con la fuerza de quien sostiene el alma para no derrumbarse. Y allí, en el suelo helado de aquel albergue, sacó del bolsillo una pequeña medalla. Esto era de su mamá. Me la dio. Me dijo que solo la entregara cuando el mundo intentara arrancarles todo. Paulo tomó la medalla y la miró como si la reconociera. Estaba en su cuello cuando nos cantaba para dormir. El silencio cayó, pero era un silencio bueno, silencio de reconocimiento, de memoria, de calor. Pero del otro lado del vidrio, alguien observaba. Alguien parado detrás de la recepción, ropa sencilla, barba sin afeitar, ojos hundidos, de quien no duerme hace días. Era Augusto, no dijo nada, no pidió entrar, solo miró, y al ver a los dos abrazados a la niñera, con la medalla en medio, se arrodilló ahí mismo, en la acera, y lloró, no de culpa, sino de pérdida, de añoranza, de amor que llegó tarde. Pero a veces, hijo mío, tarde aún es tiempo. A la mañana siguiente, la recepción del albergue San Miguel amaneció con un silencio distinto. Era como si el aire esperara algo. Y sí, lo esperaba. A las 8 en punto, Augusto volvió. Esta vez con la cabeza baja, sin chofer, sin traje, solo él, y un sobre de papel manila en las manos. La directora se extrañó. Señor, usted no tiene autorización. Él la interrumpió con voz ronca. No vengo a llevarme a nadie, vengo a entregar la verdad. Colocó el sobre el mostrador con el cuidado de quien sostiene dinamita. Dentro, la prueba de ADN. Hecha a escondidas, pagada en efectivo, recolectada con un cabello que él mismo arrancó del cepillo de Paulo cuando pasó por el cuarto días antes. Resultado: 99,999% de compatibilidad con Mariana Gouveia de Almeida, su hija, la que perdió por orgullo. Soy su abuelo.
Y lo voy a probar, aunque me lleve años, aunque me cueste todo. La directora tragó saliva. Llamaron de urgencia a una jueza sustituta que llegó con ojos firmes pero curiosos. Leyó los documentos, escuchó la historia, analizó cada papel. Señor Augusto, ¿entiende usted que esto podría implicarlo en delitos de omisión y abandono? Lo entiendo, pero entre proteger mi nombre y salvar a mis nietos, elijo a ellos. La jueza no respondió de inmediato, solo pidió un receso. Mientras tanto, los gemelos que estaban en clase con otros niños del albergue fueron llamados a la sala social. Al ver a Augusto allí, dudaron. Pedro dio un paso atrás. Paulo mantuvo la mirada fija. La tensión se podía cortar con las uñas. Augusto se arrodilló. Extendió las manos. No dijo nada por unos segundos, hasta que soltó: «Perdón». Un susurro. «Perdón por no haberte visto, Pedro, por no haberte escuchado, Paulo, por haber amado más al orgullo que a la sangre. Su madre era mi niña». Y la perdí por querer parecer fuerte. Pero hoy, lo único que quiero es intentar empezar de nuevo, aunque sea con un abrazo. Pedro fue el primero en correr, con un llanto desgarrador. Paulo tardó más, pero fue. Juntos se lanzaron a los brazos de ese hombre que, a pesar de todo, aún podía ser algo. La jueza observó la escena por la cámara de la sala y decidió: «Concedo la custodia provisional a la señora Nena, con supervisión asistida del señor Augusto». Se abrirá el proceso de reconocimiento legal, pero lo más importante es que estén juntos, y allí, en ese mismo albergue donde tantos solo veían dolor, se empezó a coser un nuevo pedazo de historia. No era el fin de la batalla, pero sí el comienzo de la justicia. Y la justicia, hijo mío, cuando viene por la verdad, puede tardar, pero nunca falla. Pasaron 2 meses desde la decisión judicial. Dos meses que parecieron 2 años en el corazón de quien intenta todos los días reconstruir lo que fue roto por el silencio y la soberbia. La mansión de Augusto seguía ahí, grande, rica, pero vacía, como si cada pared guardara un grito ahogado. Él ya no dormía en el cuarto de arriba. Se mudó a la antigua habitación de huéspedes, al otro lado de la casa. Decía que era más práctico, pero en el fondo era penitencia. ¿Y los niños? Los niños ahora tenían nombre en el papel. Pedro Gouveia de Almeida, Paulo Gouveia de Almeida, recibieron sus nuevas actas de manos de la jueza, con doña Nena a su lado, sosteniéndolas como quien sostiene un trozo del alma. Lloraron al ver el nombre de su madre en el documento, y lloraron de nuevo cuando supieron que ella había dejado un testamento simple, escrito en un cuaderno escolar, donde dejaba su custodia a la niñera, en caso de que algo pasara. El testamento no tenía valor legal.
pero tuvo un valor simbólico que conmovió al tribunal. Doña Nena, ahora reconocida como tutora afectiva legal, montó un pequeño cuarto en el fondo de la casa principal. Rechazó vivir dentro, dijo que quería espacio, pero todos sabían, ahí era donde vivía el amor, y era ahí donde los niños dormían mejor. Augusto por primera vez empezó a aprender, no a mandar, a preguntar. Aprendió a hacer arroz sin que se le pasara, a doblar uniformes escolares, a buscar a los niños en la escuela sin chofer, y a escuchar historias de héroes inventados por niños que sobrevivieron al abandono. Hizo más, vendió uno de sus apartamentos de lujo, y con ese dinero fundó el Instituto Mariana, un centro comunitario para atender a niños huérfanos o en situación de calle, ofreciéndoles comida, abrigo y, más importante, afecto. El nombre de su hija grabado en bronce, en la entrada. Que esta casa sirva para quien nunca tuvo techo. Que este nombre recuerde a quien fue olvidada, decía la placa. Y todos los viernes él iba personalmente. Se sentaba con los niños, contaba historias, no como el viejo millonario, sino como abuelo. Poco a poco, el imperio que construyó con ladrillos de orgullo se volvió puente de afecto. Y los gemelos crecían, fuertes, vivos, con hambre, sí, pero ahora solo de aprender. Hasta que un día, en el desayuno, Pedro miró al abuelo y soltó: Abuelo, cuando sea grande, quiero ayudar a los niños también, igual que tú. Augusto se atragantó con el pan. Y con la voz quebrada respondió: Entonces ya eres más rico que yo cuando tenía tu edad. Porque al final, la riqueza no es lo que uno acumula, es lo que uno repara. ¿Qué es el tiempo sino un espejo torcido de aquello que no tuvimos el valor de enfrentar cuando era la hora? Pues bien, 3 años después de aquel albergue, de aquella medallita, de aquella confesión en la acera, la vida ya no era la misma, y el viejo Augusto tampoco. En la veranda de la casa, donde antes solo se escuchaba el ruido seco de órdenes y el arrastrar de sandalias de los empleados, ahora había risas, olor a pan tostado y voces infantiles diciendo: «Buenos días, abuelo». Pedro y Paulo crecían como dos ramas del mismo tronco, pero cada uno en una dirección. Uno hablaba mucho, el otro escuchaba todo. Uno soñaba con justicia, el otro con música. Pero ambos, hijo mío, ambos llevaban en los ojos la memoria del hambre. Y eso moldea más que cualquier herencia. Augusto, ahora con las manos más frágiles, la mirada más cansada y el alma menos dura, empezó a vivir en otro tiempo. Un tiempo más lento, más atento y, tal vez, más digno. Fue un sábado tibio cuando se despertó distinto. Se puso su mejor camisa, esa azul clara que su hija adoraba, peinó los pocos cabellos que le quedaban y dijo: «Hoy es el día de ir donde debí haber ido hace mucho».
Entró al coche con la medalla de Mariana en el bolsillo y un sobre con el cuaderno de ella. Le pidió a doña Nena que lo llevara al cementerio, el mismo que evitó durante más de una década. El coche se detuvo bajo un árbol seco y él bajó despacio, como quien pisa su propio pasado. La tumba era simple, piedra blanca, nombre grabado sin mucho esmero. Mariana Goubella de Almeida, 1989. Sí, con signo de interrogación, porque nunca hubo cuerpo, solo ausencia. Se arrodilló, y no por religión. Por cansancio del alma, sacó el cuaderno del sobre, besó la tapa y dijo: «Hija mía, fui todo lo que juré que nunca sería, un padre ausente, duro, cobarde, pero tus hijos me dieron otra oportunidad, y estoy intentando, ¿sabes? Estoy intentando cada día». Pasó una brisa. Una hoja seca cayó al suelo. El silencio alrededor parecía escuchar con más atención que cualquier ser vivo. Fundé un lugar con tu nombre, el Instituto Mariana. Está ayudando a niños como tus hijos. Como tú cuando eras niña, y todo lo que aprenden allí viene de ti. Sacó del bolsillo una pequeña cruz de madera, hecha por Pedro en la escuela. La colocó sobre la tumba. Tu hijo hizo esto con sus manos. Dijo que quería que tuvieras algo hecho por él, que no quedaras olvidada. Pero, hija mía, tú nunca fuiste olvido. De regreso, no dijo ni una palabra. Solo sostuvo la medalla todo el camino, como si fuera el único hilo que lo unía a ella. Y al llegar a casa, encontró a los niños sentados en el sofá esperando. «Abuelo, tardaste, ¿eh?», dijo Paulo. «Fui a visitar a su madre». Pedro se acercó despacio. «¿Y ella estaba?». Augusto respondió con la mirada. «Estaba, en el viento, en el olor a tierra, en el silencio. Ella estaba». Y ese día, por primera vez, los tres almorzaron juntos en la misma mesa, no como ricos o pobres, culpables o víctimas, sino como lo que siempre fueron: familia. Hay quienes piensan que los niños solo dicen tonterías, que la voz de los pequeños es solo ruido de fondo en el mundo de los adultos. Pero hay días, hijo mío, hay días en que el mundo entero se detiene a escuchar a un niño, y no porque grite, sino porque dice lo que nadie más tuvo el valor de decir. Era el día de la inauguración oficial del nuevo ala del Instituto Mariana. Un edificio nuevo, bonito, con grandes ventanas, biblioteca colorida, sala de juegos y una cocina comunitaria que olía a pan recién hecho. Un lugar creado para que el niño pueda ser niño. Y más aún, para que la madre sin techo tenga dónde poner los pies. La periodista de la TV llegó temprano. El concejal con corbata, el cura, el profesor, incluso un juez retirado se presentaron. Todos querían ver el milagro social financiado por el viejo Augusto.
hombre que antes era visto como gruñón, intocable, y que ahora era el benefactor de la ciudad. Pero quien iba a abrir la ceremonia no era él, eran Pedro y Paulo, ambos con su uniforme escolar bien planchado, cabello peinado y el corazón latiendo más fuerte que tambor de samba. Subieron al pequeño escenario improvisado entre tímidos aplausos. Llevaban un cartel hecho a mano con letras coloridas y torcidas. Gracias por no rendirse con nosotros. La directora del instituto intentó tomar el micrófono para dar la bienvenida, pero Pedro levantó la mano. Con permiso, tía. ¿Puedo hablar primero? Y habló. Me llamo Pedro, tengo 11 años, y este lugar es donde aprendí que el mundo puede ser mejor que lo que hemos vivido. Silencio. Mi hermano y yo comíamos jabón, de hambre. Dormíamos con miedo, despertábamos con miedo, y vivíamos pensando que nadie iba a recordarnos. Pero la tía Nena nos recordó, y después el abuelo también. Pausa. La respiración se quebró, la emoción pesó. Quiero decir que los niños no necesitan lujo, necesitan abrazo, comida caliente, nombre en un papel, alguien que los mire a los ojos y diga, tú importas. Paulo tomó el micrófono con manos temblorosas. Yo no hablo tan bien como Pedro, pero recuerdo a mi mamá cantándonos para dormir, y lo que cantaba era que algún día volveríamos a tener un hogar, y lo tuvimos. Este lugar ahora es hogar para mucha gente, así que gracias, mamá. Las últimas palabras hicieron que Augusto se derrumbara al fondo de la sala. Intentó esconderse con un pañuelo, pero no pudo. Al momento del aplauso, nadie quedó sentado, ni los de corbata, ni los escépticos. Había gente filmando, llorando, personas que solo fueron por compromiso y salieron con el alma lavada. Al final, una reportera de una cadena nacional pidió una entrevista. Chicos, ¿qué quieren ser cuando crezcan? Pedro respondió, quiero ser un hombre bueno. Como mi abuelo está intentando ser, Paulo respondió. Quiero ayudar a los niños, como hizo la tía Nena con nosotros. Augusto, desde el fondo, murmuró para sí mismo. Ellos ya son mejores de lo que yo soñé ser. Y ese día, no solo se inauguró el instituto, se inauguró una nueva generación. El tiempo no avisa cuando empieza a cobrar, solo llega y te quita todo de a poco. Fuerza en las piernas, firmeza en las manos, memoria para los nombres, ganas de fiesta. Pero a veces también da paz. Da silencio, da esa comprensión que solo se alcanza cuando ya no hay prisa. Augusto ya caminaba despacio, tomaba sus medicinas sin quejarse. Pasaba más tiempo en el jardín que en la oficina, y vivía con la mirada perdida entre los árboles, como quien conversa con los que ya no están. Los niños, ahora casi adolescentes, corrían por la casa con alegría, y cada atardecer se sentaban con él en el sofá para contarle cómo les fue en el día. La escuela, los amigos, los nuevos sueños.
Era en esos momentos cuando él sonreía más, aunque estuviera cansado, aunque la enfermedad le ganara terreno. Una noche, Pedro llegó de la escuela con un papel en la mano. Abuelo, hoy tuvimos redacción. Escribí sobre nuestra historia. La profesora lloró. Dijo que lo va a mandar al periódico, que podría ser un libro. Augusto extendió la mano, lo leyó despacio, y al terminar miró a su nieto con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, escríbelo bonito, hijo, pero no me pongas como héroe. El héroe fue quien los amó cuando yo aún no me amaba a mí mismo. Después de eso, se levantó con dificultad y fue a su habitación. Pero esa noche no durmió allí. Tomó una manta vieja, un cojín gastado y se acomodó en la mecedora del porche, donde Mariana solía sentarse de niña para escuchar las historias de su padre antes de que él se volviera un extraño. El cielo estaba despejado, pero el viento era frío. La luna llena iluminaba el patio como una lámpara del cielo. Augusto miró hacia arriba, respiró profundo y sacó del bolsillo la medalla de su hija, la misma que guardaba desde el día del albergue. Hija mía, si puedes oírme, quiero que sepas que lo intenté. Me tardé, me equivoqué, pero lo intenté. Mis rodillas están débiles, pero el corazón, ese está fuerte otra vez, porque ama, y amar es lo único que me queda. Allí cerró los ojos, pero no fue como quien duerme, fue como quien se entrega. Y en esa madrugada, mientras la ciudad dormía, el viejo partió. Sin dolor, sin gritos, sin remordimientos, solo con el sonido lejano de las risas de sus nietos dentro de la casa, y eso era todo lo que necesitaba llevar. Un velorio de rico suele estar lleno de flores caras, aire acondicionado y discursos ensayados, pero el de Augusto no, fue como él lo pidió, simple, silencioso y con más corazón que coronas. El ataúd quedó en el centro del salón del Instituto Mariana, no en un cementerio elegante de la ciudad. Era su última voluntad. Quiero irme en el mismo lugar donde volví a nacer. Doña Nena llegó temprano, vestido oscuro, velo discreto y un rosario entre los dedos. Se sentó al lado izquierdo del salón y no habló con nadie durante media hora. Solo miró. Miró al hombre que odió, perdonó y al que enseñó. Porque, en el fondo, Nena sabía. Fue ella quien sembró en él el coraje de cambiar. Pedro y Paulo llegaron juntos, con la postura firme de quienes llevan dolor, pero no se quiebran. Iban con camisa blanca, pantalón negro y sostenían un cuadro en las manos. Era una foto de los tres, ellos aún niños, y Augusto, ya cansado, con sus dos nietos en brazos, sonriendo de verdad. Colocaron la foto al lado del ataúd, junto con la medalla de su madre. Para que se la lleve con él, dijo Pedro. Esa mañana no vinieron empresarios, no vinieron los falsos amigos. Vinieron los niños del albergue, las madres del instituto, los trabajadores que un día fueron invisibles en la mansión.
gente sencilla, con lágrimas en los ojos, gente que un día fue acogida, porque él eligió reparar lo que había destruido con el silencio de décadas. Una señora se acercó al ataúd con un bebé en brazos. Lloró. No dijo nada. Solo dejó una flor del campo sobre la tapa de madera. La directora del instituto leyó un texto corto, pero lleno de verdad. Augusto Gubella murió como vivió sus últimos años, buscando redención. Y tal vez la mayor herencia que dejó no cabe en una caja fuerte, sino en un abrazo que nunca más va a faltar. Al final de la ceremonia, Pedro pidió la palabra. Subió al pequeño atril improvisado, respiró hondo y leyó una nota que él mismo escribió. Mi abuelo no nació bueno, pero murió intentando serlo, y lo logró. Fue duro. Después fue justo. Después fue nuestro. Y ahora es recuerdo. La sala quedó en silencio. Paulo se acercó al violón. Y con dedos temblorosos tocó una melodía que ellos decían que era la canción de cuna de su madre. Nadie sabía la letra, pero el sonido lo decía todo. Era dulce, era triste, era sanación. Doña Nena cerró los ojos y lloró en silencio, pero esta vez con una sonrisa en los labios, porque de todas las muertes que había presenciado en esa vida dura de niñera, esa fue la única que dejó flor en lugar de espina. Y cuando llevaron el cuerpo al sepulcro, la ciudad no se detuvo. El mundo no cambió. Pero dentro de cada uno que estuvo allí, una semilla había sido plantada. La vida es caprichosa, hijo mío. Esconde semillas en medio de la piedra, esperanza en lo más roto. Y así fue con Pedro y Paulo. Pasaron los años desde aquel velorio. El Instituto Mariana creció. De una casa con 5 salitas pasó a ser un centro con 3 edificios. De 20 niños pasaron a 200. Lo que comenzó como un acto de reparación se convirtió en un proyecto de transformación. Y en el corazón de todo eso estaban ellos. Pedro, ahora con 22 años, cabello espeso, barba rala, voz firme, psicólogo graduado con honores, especialista en traumas infantiles, un niño que una vez durmió con hambre y que hoy enseña a otros niños a lidiar con dolores que aún no saben cómo nombrar. Paulo tomó otro camino, más silencioso. Se formó como asistente social. Aprendió a escuchar y se convirtió en ese brazo invisible que sostiene cuando todo parece venirse abajo. Es él quien visita familias, quien entrega canastas de comida en la madrugada, quien se sienta en el suelo con una madre que perdió la custodia y le dice, no se ha acabado. Una tarde, durante una entrevista para un documental sobre el instituto, una periodista les preguntó, ¿tienen idea del símbolo que representan hoy? Pedro sonrió sin arrogancia. Somos quienes somos porque alguien creyó en nosotros cuando todos voltearon la cara.
Y porque hubo una mujer, doña Nena, que no solo nos dio comida, nos dio nombre, nos dio suelo, nos dio verdad, Paulo completó. Y porque hubo un hombre que se equivocó feo, pero tuvo el valor de pedir perdón en voz alta. Eso lo cambia todo. Al final de la entrevista los llevaron a una nueva ala del instituto recién inaugurada. La placa aún estaba cubierta por un paño. La directora tiró de él con cuidado. Espacio Doña Nena, centro de afecto y protección. Adentro, salas con psicólogos, terapeutas, juguetes pedagógicos, redes para descansar, libros, flores en las esquinas. Un espacio pensado para acoger, no para corregir. Pedro se quedó parado frente a la placa unos segundos. Tocó el nombre con la punta de los dedos y dijo en voz baja: Ella no tuvo hijos de sangre, pero dio a luz a una generación entera de esperanza. Ese mismo día, un niño pequeño, delgado, de ojos hundidos, abrazó a Paulo en el pasillo. Tío, ¿tú también estuviste en el albergue? Sí. ¿Y después todo estuvo bien? Paulo se arrodilló, se puso a la altura del niño y respondió: Estuvo mejor de lo que soñé. Y ahí, en ese instante, con un abrazo apretado entre pasado y presente, quedó claro: el ciclo se había roto. La miseria no se volvió destino, se volvió propósito. La vida está hecha de raíces invisibles, unas nos entierran, otras nos sostienen. El secreto está en saber cuáles son cuáles. Y aquella tarde dorada, mientras el sol pintaba de naranja los muros del Instituto Mariana, se podía ver con claridad lo que había florecido ahí. No era solo un centro social, era un jardín de historias rescatadas. Pedro caminaba por el patio con calma. El celular vibraba en el bolsillo, mensajes, compromisos, llamadas, pero no atendió. Se detuvo junto al árbol que habían plantado años atrás con las cenizas del abuelo, una jabutica beira. Los frutos aún eran pocos, pero estaban ahí. Pequeños, oscuros, firmes. Paulo venía detrás, con un cuaderno en la mano. Llegó otra carta del interior. Una profesora usó nuestra historia en clase. Dice que sus alumnos quieren visitar el instituto. Pedro sonrió. Entonces vamos a recibirlos. A ver si plantamos más semillas por aquí. Dentro el instituto hervía de vida. Niños riendo, talleres en marcha, adolescentes aprendiendo a cocinar, a pintar, a cuidar de otros. Cada rincón del edificio llevaba el nombre de alguien que alguna vez fue invisible. El salón principal se llamaba Sala Mariana, la cocina, rincón de Pedro y Paulo, el auditorio, espacio Augusto Goubella, y en el muro lateral, pintada en letras grandes por un grupo de voluntarios, la frase que se volvió lema del lugar: ser familia no es tener la misma sangre, es tener el coraje de no abandonar. La tarde fue cayendo, la luz fue bajando.
Y en aquella misma terraza donde todo comenzó, donde el viejo Augusto cerró los ojos por última vez, los hermanos se sentaron con doña Nena. Ya caminaba con bastón, pero los ojos seguían vivos como fuego de leña. ¿Están listos para hacerse cargo de todo esto solos?, preguntó con voz ronca. Pedro respondió: «Usted no se va a ningún lado». «No por ahora», completó Paulo. «Todavía hay muchas historias por contar». Ella rió. Y después de un silencio hermoso soltó: «¿Saben qué me enorgullece? Ver que crecieron sin olvidar». Y entonces llegó la visita. Un grupo de jóvenes del albergue San Miguel, el mismo donde todo empezó, llegó de sorpresa. Trajeron flores, y un niño llamado Rafael le entregó a Pedro un sobre con un dibujo. En el papel, dos niños de la mano con una mujer. Al fondo, un árbol. «Perdón, no sé dibujar bien, pero es lo que siento». Pedro contuvo la emoción. Paulo no la contuvo. Era el mismo dibujo que Pedro había hecho de niño, el mismo que le dio a su abuelo sin saber quién era. Un ciclo cerrado, un corazón completo. Después de eso, nadie habló mucho. Solo se quedaron ahí, juntos, viendo cómo caía la noche. Porque cuando una historia termina en silencio, es porque ya se dijo todo, fin.